Queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando desde este estudio de la Curia Episcopal de aquí, de nuestra bella provincia de Limón. Bienvenidos a este espacio formativo, bienvenidos a este lugar de encuentro. Parece que van a ir cambiando las caras y habrán caras nuevas. Bendito sea Dios entonces que podemos compartir con ustedes un poquito de aquello que el Señor nos ha regalado, para que lo pongamos siempre al servicio de la iglesia, al servicio de todos ustedes, que son el pueblo santo de Dios. En esta noche de viernes me gustaría compartir con ustedes el lema que tenemos en el mes de la Biblia, un lema que ha sido tomado de San Jerónimo, doctor de la iglesia. Ese lema en cuanto a este mes de la Sagrada Escritura es: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Nos vendrá bien conocer y compartir sobre este tema para poder echar raíces en la relación profunda con Jesús de Nazaret, a quien vamos a ir viendo en nuestra hora de estar compartiendo con ustedes, como Cristo, como el Verbo, como la palabra de Dios pronunciada en la plenitud de los tiempos, ha venido en beneficio nuestro para darnos la vida de Dios, la vida divina. En una segunda parte quiero tratar de iluminar esta presencia de Cristo en la palabra de Dios desde la liturgia, como una vivencia en la cual todos los cristianos celebramos, vivimos y experimentamos cada vez que como pueblo santo de Dios nos congregamos para alabar al que es 3 veces santo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que está capacitado para elevar las oraciones al Padre. Antes de todo, vamos a iniciar nuestro pequeño encuentro con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos aliente, que Él nos ilumine, que Él nos llene con sus dones para que podamos crecer en la fe, para que podamos echar raíces en la fe y podamos ser testigos de la verdad, testigos del reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen Señor Jesús, palabra eterna del Padre, pronunciada con amor, con bondad y misericordia, para que nosotros los hombres podamos conocer el misterio de amor, el misterio de bondad que se manifiesta, que se expresa en la vivencia de la Santísima Trinidad. Te queremos alabar, te queremos bendecir, porque nos permites una noche más, en comunión como iglesia, unirnos para profundizar en la Sagrada Escritura, para profundizar en esta palabra que nos alimenta, que nos alienta, que nos orienta y que nos acompaña en nuestro diario caminar de fe y en nuestro diario caminar como personas. Envíanos tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos dóciles a sus inspiraciones y gustemos siempre el bien. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a entrar de lleno en esta presentación, en este tiempo de compartir. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Para adentrarnos sobre esta maravillosa experiencia de fe desde la Sagrada Escritura, vamos a escuchar en el primer capítulo de San Juan, el llamado prólogo de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y de allí vamos a ir adentrándonos, escudriñando, rebatiendo, creciendo para ver ese prólogo, ese himno cristológico de San Juan, a qué nos invita a nosotros los bautizados. Dice así, del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo,
en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, proclamando: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía al principio que este es un maravilloso himno cristológico, en el cual San Juan, el discípulo amado, nos expresa o nos da a entender la identidad de Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese hombre del cual los discípulos se han impactado? Por decirlo de alguna manera, ha sido atrayente su misión, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de estar con todas aquellas personas desdichadas de su tiempo. ¿Quién es este Jesús de Nazaret que después de ser un alborotador, como lo llaman los fariseos, que después de resucitar a los muertos, que después de entrar triunfante en Jerusalén, padece la muerte en cruz, se entrega por nosotros, resucita, sube al cielo, nos envía el Espíritu Santo y nos sigue congregando a todos nosotros en su iglesia? ¿Quién es ese Jesús para ti que me escuchas detrás de las cámaras? ¿Y quién es ese Jesús para mí, del que soy llamado a ser testigo de la verdad? Jesucristo, queridos hermanos, siguiendo este himno joánico, este himno cristológico, es la encarnación, la palabra preexistente, y que la vida, la luz y la filiación divina fluyen de la aceptación de la historia del Dios invisible, desvelada ahora por la palabra encarnada, Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre. Jesucristo, sin duda alguna, es el amor de Dios que se nos expresa a nosotros, los seres humanos. Es esa gracia de Dios que se desborda. Aquello que se ha anunciado desde los patriarcas, desde los profetas, que nos anuncian los salmos, que nos anuncian los jueces, y que el Nuevo Testamento con gran alegría, con vigorosa entrega y entusiasmo nos manifiesta. Es más, San Pedro hace una solemne profesión de fe diciendo, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Es esa palabra pronunciada de Dios. Si bien es cierto que Dios ha hablado por medio de los profetas, Dios habla a través de la creación, esta vez Dios nos habla a través de su palabra, que es Jesucristo. Es el Logos pronunciado por Dios, que lo veremos más adelante, al final de los tiempos. Cuando llega la plenitud de los tiempos,
para que cumpla, para que consuma, para que lleve a la plenitud todo aquello que los profetas han anunciado. Es Jesucristo, la palabra eterna del Padre. Como les decía al inicio, el prólogo de San Juan es un bellísimo himno del verbo, al verbo de Dios, a logos. Logos en griego significa palabra. La palabra que ha sido encarnada en nuestra propia humanidad. Dios mismo que se sale, que se desborda, que viene hacia nosotros para también llevarnos a esa vida de gracia, a esa vida de amor, a esa vida eterna. Al leerlo y meditarlo, el prólogo de San Juan, podemos descubrir, valga la redundancia, que San Juan deja al descubierto la verdadera identidad del Verbo, es decir, en la persona de Jesús. Por eso Jesús llama a sus discípulos, llama a sus amigos para que estén con Él. Y a medida de ese llamamiento, Jesús los va instruyendo, Jesús los va formando, Jesús los va capacitando. Jesús los va puliendo como se pule el oro en el crisol, para que sean de verdad testigos auténticos, genuinos, perseveren con Él hasta el final, sea en los momentos de gloria como también en los momentos de cruz. Es Jesucristo que nos llama, que nos invita también a nosotros. Es Jesucristo que en su tiempo predicó el reino de Dios, curó a los enfermos, dio la vista a los ciegos. Este es el Jesucristo del que hoy San Juan, en su prólogo, nos está diciendo que es la verdad. Una apertura solemne de Juan que canta la encarnación del Hijo de Dios en la historia de la humanidad y que la comunidad cristiana celebra su acontecimiento cuando lo recita en la liturgia. Cada celebración eucarística celebramos como iglesia la liturgia. Alabamos al Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo, reconociendo que Él es el autor de la vida, que Él es el autor de la historia, que todo lo que hace en nuestra vida es para bien, que todo lo que hace en nuestra vida es para podernos enseñar que para ser cristianos, que para ser testigos, tenemos que reconocer a la palabra de la verdad. ¿Cómo ha acontecido esta acción de Dios en la historia humana? ¿Cómo es que este hecho salvífico llega hasta nosotros? El prólogo nos da la pista. En el primer y segundo versículo nos habla que existió, que este hecho maravilloso existía en el principio, estaba en el principio, y que al estar en el principio es porque participa de la esencia, participa de la naturaleza de Dios mismo. Existe con Dios antes de todos los siglos. Y por eso, al salir de Dios, lo hace para beneficiarnos a nosotros los hombres. Se da desde antes de los siglos, existe desde el principio, es decir, siempre, porque el texto lo ha dicho claramente, existía la palabra, estaba junto a Dios esta palabra, y la palabra era Dios. Es decir, Jesucristo no es un concepto que la iglesia ha querido traducir o que ha querido desmenuzar como cualquier concepto de historia, cualquier concepto de geografía, cualquier concepto de ciencia. No, Jesucristo es una persona concreta, es un rostro concreto. Existió en la historia como tú y como yo, que tenemos nuestra partida de nacimiento, existimos. Jesucristo es concreto, irrumpe en la historia de la humanidad. Esa palabra es eterna también. Significa que está en el pensamiento de Dios porque existe con Dios y porque es Dios. Ha salido de la boca de Dios y asume, esto es lo más maravilloso que podemos nosotros agradecer en el prólogo de San Juan. La palabra asume la naturaleza humana sin perder la divina, constituyéndose para nosotros como el mediador. Por eso, en la carta de los Hebreos, esa carta sacerdotal de Cristo, se hace alabanza maravillosa cuando nos expresa
que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es el sumo sacerdote, es el sacerdote por excelencia, que ya no necesita purificarse como los demás sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ha hecho con su vida, con su ofrenda, una alabanza perenne, una alabanza perpetua, una alabanza eterna. Sin duda alguna, si Él es eterno, si Él es Dios, si participa de la vida divina de la Santísima Trinidad, es el único sacrificio que Dios puede aceptar, es el único don que Dios puede acoger, porque es puro, inmaculado, santo. Por eso, para que pudiera llevarnos a nosotros los hombres, que por el pecado habíamos quebrantado, fracturado la alianza que Dios había entablado en el Sinaí con nosotros, en los primeros tiempos con Adán y Eva, era necesario que uno de nosotros, que compartiese nuestra misma naturaleza, nos llevara también a la gloria de Dios. Y por eso Jesucristo, por eso el Logos de Dios, la palabra de Dios, se hace uno de nosotros, sufre, pasa dificultades como nosotros, pero nunca se deja sucumbir por el pecado, por Satanás. Incorpora Jesucristo, una vez que se ha encarnado entre nosotros, en su filiación, nos incorpora a todos nosotros, a todos los que ha querido venir a redimir, dándonos su misma vida a todos los hombres, a todos aquellos que le acogen y que por el bautismo quedan injertados en su cuerpo, que es la Iglesia. Se convierte Jesucristo, el hombre perfecto, sin perder su naturaleza divina, como la cabeza del cuerpo y a la vez el cuerpo que subsiste como ofrenda perenne y agradable ante Dios. Perfecto. Entonces, teniendo este preámbulo, podemos decir con toda certeza, Jesucristo, la palabra, el Logos pronunciado por Dios, es eterno y es divino como el Padre. Lo decimos en el credo, ¿no? Jesucristo existía con el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Participa de esa misma esencia. Fíjense qué maravilla, porque cuando nosotros celebramos la Santísima Trinidad, nos acercamos a celebrar el misterio más grande, así como la encarnación, como la Eucaristía, uno de los acontecimientos más grandes de nosotros los cristianos, los seres humanos. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, nos ame tanto y a tanta locura de amor se desborde por amor y salga por ese amor para ofrecernos a nosotros su propia vida, la vida divina? Y esto lo hace a través de Jesucristo. Es que nosotros nos hemos pegado la lotería. Nos hemos pegado la lotería porque Jesucristo nos ha devuelto o nos ha insertado en la economía de la salvación. Nos ha dado esa vida, esa gracia que habíamos perdido por la desobediencia de nuestros primeros padres. Se hace hombre, es Dios verdadero y hombre verdadero. Jesucristo posee las dos personas, las dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y es el Christus totus, es decir, el que unifica a todo el pueblo santo en su cuerpo místico, para que le alabe a Dios Padre, para que glorifique a Dios Padre. San Agustín no se puede quedar atrás cuando escribe sobre Jesucristo como la palabra de Dios. Y me gustaría compartirles el Sermón 341. Y dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En efecto, el que había dicho: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, ella estaba al principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Hubiese perdido el tiempo al anunciarnos la divinidad de la palabra si hubiese callado su humanidad. Pues para que yo pueda verla, ella colabora conmigo,
aquí conmigo. Ella viene en socorro de mi debilidad para purificarme y para que yo pueda contemplarla. Tomando la naturaleza humana, de la misma naturaleza humana se hizo hombre. Hay que saber entender cuando los padres de la iglesia escriben, porque a veces si uno lee rápido no se entiende. Vuelvo a leer. Tomando la naturaleza humana, de la misma naturaleza humana, es decir, del seno virginal y purísimo de María Santísima. Nuestro Señor Jesucristo, sin perder su naturaleza divina, toma la naturaleza humana, como dice San Agustín, de la misma naturaleza divina. Para hacerse hombre, nace del seno purísimo de María. Se hizo hombre. Con el jumento de su carne, se acercó al que yacía herido en el camino para dar forma y nutrir con el sacramento de su encarnación nuestra pequeña fe. Es decir, el Señor Jesucristo, por su encarnación, ha sido como aquel buen samaritano que pasó por la orilla del camino y encontró a aquella persona tirada en el suelo, malherida, atormentada por el dolor. De alguna manera San Agustín quiere usar esta misma analogía para expresarnos que Dios en su infinita bondad ha tenido misericordia de nosotros, porque nos ha enviado a Jesucristo, el buen samaritano, que ha pasado a la orilla de nuestra miseria humana para nutrirnos con el sacramento, dice él, San Agustín, de su encarnación, nuestra pequeña fe, para purificar el entendimiento, para que vea lo que nunca perdió a través de aquello que asumió. En los primeros siglos de la Iglesia hubo unas ciertas doctrinas que empezaron a discutir que Jesucristo, si era hombre, no podía ser Dios. Si era Dios, no podía ser hombre, porque si era algo de Dios, con el hombre tenía que ser una marioneta, Dios una marioneta que hacía del hombre para poder hacer el hombre lo que Dios quisiera. Y no. En la persona de Jesús se asume la naturaleza humana. No pierde ni una por ganar la otra, como lo dice San Agustín muy bellamente. Dice el entendimiento para que vea lo que nunca perdió a través de aquello que asumió. Efectivamente comenzó a ser hombre, no dejó de ser Dios. Esto es pues lo que se proclama de nuestro Señor Jesucristo en cuanto mediador, en cuanto cabeza de la iglesia, que Dios es hombre y el hombre es Dios, puesto que dice Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Maravilloso sermón de San Agustín en el que nos habla, hablando, valga la redundancia, sobre el prólogo de San Juan. Existía en el principio, habitó, puso su tienda entre nosotros, no perdió aquello que asumió. Volvamos a repasar esto que es importante, que lo tengamos claro en nuestro proceso de fe. Jesucristo es la palabra de Dios. Existía al principio, estaba junto a Dios y Él era Dios. Y todo viene a la existencia por medio de la palabra. Y nada en la creación acontece sin que no haya presencia o intervención mediadora de esta palabra. En la historia del hombre, queridos hermanos, Dios en su designio salvador irrumpe, es decir, entra para dar un sentido nuevo a la vida del mundo, para dar un sentido nuevo a la vida de los hombres. El significado de este acontecimiento prosigue en el presente porque el Logos de Dios ha entrado en la vida de todos los hombres de hoy, de ayer y de mañana, para dar continuidad a su vida, en la vida por quienes Él se ha encarnado. Tenemos aquí un pequeño gráfico de cómo ha sido esta irrupción, por decirlo de alguna manera, de la palabra de Dios en la historia de la humanidad. Por eso es que cuando Dios interviene en la historia de la humanidad, cuando Dios interviene en nuestra historia,
nuestra vida, nuestro tiempo queda en una tensión escatológica. Es decir, nosotros siempre estamos con la mirada puesta hacia el cielo. Celebramos aquí en la tierra aquello que queremos celebrar cuando el Señor nos llame a su presencia de una manera eterna, sin velo y sin apariencias. Por eso, todo este proceso de salvación, esta última palabra pronunciada por Dios Padre, se da desde el momento de la encarnación, cuando Jesús, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad asume nuestra condición humana. Se manifiesta concretamente la elección de Dios en su Hijo Jesucristo en el momento del bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y pronuncia: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien yo me complazco. Jesús recibe la unción mesiánica para que pueda ser testigo del reino, para que Él pueda ser el mensajero de Dios, de aquello que Dios quiere que le revele a los hombres. Se expresa también porque nosotros sabemos que a Jesús le costó mucho esto que le creyeran. Y le costó también porque, si ustedes recuerdan los textos del Nuevo Testamento, los textos evangélicos, lo confundía con que si daba vida a los muertos era porque lo hacía con el poder de Satanás. Si sacaba a los demonios de las personas era porque él era partícipe de Satanás. Entonces, hay algo importante que se va a iluminar en el momento de la resurrección. Y es, después de que Jesús sale del Jordán, sale ungido por el Espíritu Santo, sale, por decirlo así, capacitado para iniciar su misión mesiánica. Su predicación y sus milagros son un hecho importante en la historia, porque si no le creen mientras ha estado en vida, mientras Él está en vida, mientras comparte, la resurrección podrá alumbrar, podrá iluminar todo esto que Jesús ha realizado, porque lo dicen los que están cerca de Jesús cuando lo ven actuar: nadie ha actuado como actúa este. Nadie ha hecho prodigios, milagros como actúa este. Y acuérdense cuando Jesús va a la sinagoga, proclama la palabra de Dios con autoridad. Corrige a los fariseos, a los sumos sacerdotes, aquellos que estaban fuera del templo, que convirtieron el templo en un lugar de negocio, de mercado. Lo saca con autoridad. Es decir, Jesucristo de verdad que se las traía, porque no es un profeta que se quede callado, no es una persona que no defienda los intereses del reino, no es una persona que se quede callada ante las injusticias, cuando el poder político o el poder religioso quiera atentar contra el bien de los más necesitados. Y por eso Jesús actúa con autoridad y actúa con coraje y con valentía. Estos hechos que Jesús realiza son los que la resurrección va a iluminar y le va a dar la credibilidad de que es el Hijo de Dios. La pasión fundará estos prodigios, estos milagros, como algo que nos ayude a los que nos damos cuenta ahora, aquellos que estuvieron en el momento de la pasión, que Jesús, siendo Hijo de Dios, aprendió a obedecer a su Padre, aprendió a entrar en la voluntad de su Padre sufriendo. Así nos lo dice, cuando en la liturgia del Viernes Santo escuchamos: Cristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y se humilla y obedece a la voluntad del Padre. La muerte va a quedar destruida cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, rompa las ataduras de la muerte, venza el poder de la muerte y nos dé a todos nosotros una nueva vida, nos dé esa fuerza para saber que la muerte no tiene la última palabra sobre quienes creemos en Jesucristo. No tiene la última palabra sobre quienes estamos constituidos en cuerpo de Cristo. Luego la resurrección
el acontecimiento maravilloso de la historia. Nadie ha resucitado en la historia de la humanidad más que Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Aquí sí, los apóstoles, los discípulos, las mujeres que siguen a Jesús, aquellos que crucificaron a Jesús, se dan cuenta que aquel que se decía ser el Hijo de Dios era sin duda alguna el Hijo de Dios que había vencido a la muerte y que Dios su Padre lo había resucitado. Vendrá la ascensión y en ese momento de la ascensión es cuando nosotros, la iglesia, recibimos ese mandato de ir a anunciar a todos los pueblos el reino nuevo de la salvación, la verdad que Cristo había predicado. Y el envío del Espíritu Santo sobre todos es para confirmarnos en esa misión que Cristo nos ha dado a todos. Misión que desde el bautismo la tenemos, ser profetas, sacerdotes y reyes. Estamos en una tensión, si lo vemos en la gráfica. Hay un doble movimiento, un movimiento que desciende porque sale la segunda persona de la Santísima Trinidad para hacerse uno de nosotros, desciende. Pero una vez que este proceso, que este mandato, este tiempo de misión que Dios ha dado al Hijo se cumple, este movimiento regresa de donde salió. Regresa de donde salió. Y lo dice el prólogo de San Juan también, cuando lo dice así: y la palabra que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, nosotros, dice, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo ha regresado a esa gloria que ha tenido desde antes de los siglos, desde los comienzos de la eternidad. Vino para darnos a conocer lo que Dios quería de nosotros, para enseñarnos el camino. Y qué cosa más maravillosa, es que el camino es Él. Es que si nosotros queremos llegar al Padre, es que si nosotros queremos esa visión beatífica, tenemos que pasar por Jesucristo. De ahí que nosotros seamos el nuevo pueblo, de ahí que nosotros quedemos injertados en el cuerpo de Cristo por el bautismo, para que podamos caminar por Él, para que podamos llegar por Él, para que podamos subir al Padre por Él. Y esa gloria, queridos hermanos, se nos ha manifestado a nosotros. Nosotros la poseemos. Nosotros tenemos las primicias del reino, porque el mismo Jesús nos las ha venido a dar. Muchas veces perdemos la oportunidad, o muchas veces perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en cosas del mundo. Perdemos el tiempo en cosas que no nos construyen o que no nos edifican, o cosas que no son buenas, cosas que no son nobles ni santas. Y dejamos lo que de verdad debe de interesarnos, eso que el Señor ha venido a darnos, lo perdemos por estar en otras cosas, o por andar detrás de otras cosas que no nos llevan a lo que Jesús nos ha dado, a lo que Dios nos ha regalado en Jesús. La palabra irrumpió en la historia humana, haciendo posible la continuidad de la vida. Al meditar el prólogo de San Juan, nos damos cuenta que la palabra nos está hablando de la intimidad que hay junto a Dios según los versículos del 1 al 2. Nos habla de la intimidad que hay entre esa palabra y Dios que está en el cielo, dando así a conocer a Dios tanto en la creación, en los hechos creacionales, en todo lo que Dios ha hecho para nosotros, como en la presencia de la misma palabra en la historia. Yo lo decía ayer que estaba en Corales en la hora santa. Hay dos formas en las cuales Dios Padre se nos ha revelado por pura gratuidad y por puro amor, que lo veremos después en la parte que entroncaremos con la liturgia. Si Dios por amor se ha desbordado para amarnos, para demostrarnos que nos ama, por amor se ha encarnado en nosotros, por amor ha muerto, por amor nos ha salvado. Esta esencia divina que
Jesucristo nos ha venido a manifestar, Dios Padre nos la manifiesta también en la creación y en la palabra revelada que es Jesucristo. Y podemos conocer con certeza a Dios cuando vemos todo aquello que ha hecho la mano de Dios, la creación. Perfecto. Nadie que tenga un juicio cierto puede negar que todo lo que existe en el universo, que todo lo que existe en el mundo, que todo lo que existe en la naturaleza es obra de Dios, es pura gratuidad de Dios. Y se nos ha revelado maravillosamente en la persona de Jesucristo, a quien hoy con el prólogo de San Juan estamos tratando de reflexionar en la persona de Jesús. Por tanto, este evento dio vida a la humanidad que anhelaba vida y anhelaba luz. El versículo 5 completa el versículo anterior, el número 4, en su contenido, pero introduce un vocablo nuevo, que es las tinieblas. Y leemos cuando dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Es decir, lo opuesto a la luz son las tinieblas que la palabra de Dios ha iluminado al irrumpir en la historia de los hombres. La palabra de Dios, lo decimos también en un salmo: lámpara es tu palabra, Señor, luz en mi sendero. Pues la palabra, el Logos, Jesucristo, ha iluminado las tinieblas de los hombres, la tiniebla de la humanidad, la tiniebla en la que antes de que se creara, antes de que Dios ordenara todo en la creación, existía. ¿Se acuerdan cuando en el libro del Génesis dice el autor sagrado, todo era un caos informe? Dios, por su palabra, crea todas las cosas. Es decir, Dios, cuando pronuncia su palabra, el Logos, Jesucristo, crea, ordena, organiza todo eso que está en desorden e ilumina, porque la luz da vida, la luz da sentido, la luz nos lleva a andar siempre por el bien. En los versículos entonces del 3 y 5 y subsiguientes vamos a ver eso de la luz y de las tinieblas. La luz, como lo decía antes, es la revelación personal e histórica de Dios y un Dios que es Salvador. Jesucristo, por su encarnación, es la luz de los hombres. Y eso lo podemos corroborar. Espero que en sus casitas, allí donde estén ahorita escuchándome, tengan a su mano la Sagrada Escritura. Pueden encontrar las citas bíblicas y confrontar esto que estamos hablando. Aparece Juan 8, versículo 12, Juan 9, versículo 5 y Juan 12, versículo 46, cuando hablamos que Jesucristo es la luz de los hombres. Dicha luz, es decir, la luz del Verbo, no es para un grupo específico. Es decir, no es que Jesucristo haya salido de la Santísima Trinidad, que la segunda persona de la Santísima Trinidad haya salido para iluminar a un grupo selecto y decirles, oye, que yo los alumbro a ustedes nada más, pero hagamos algo para que los demás no vean. No. Jesucristo ha venido por todos. Jesucristo se ha encarnado por todos, buenos y malos, justos y pecadores. Allá de aquellos que quieran entender el gran regalo que Jesús nos ha hecho. Y la luz es sinónimo de la vida, como lo decía anteriormente. Quien anda en la luz tiene vida porque ve por dónde debe caminar. Es lo contrario de las tinieblas, ¿no? Cuando nosotros se va la luz, pues nos sentimos que estamos perdidos, nos sentimos que estamos, pues, por dónde vamos a caminar. Topamos, ¿no? Como los abejones en mayo. Pegamos aquí, pegamos allá, pues no sabemos por dónde. Solo quien quiere vivir en el pecado se cierra a abrir sus ojos a la luz. Solo quien quiere vivir hundido en el pecado, revolcándose en el pecado, abrazando al pecado, solamente esa persona no va a ser capaz de dejar que Cristo, la palabra del Padre, le abra los ojos y le dé la luz. Quien es hijo del diablo camina en la oscuridad
y su fin es la muerte. Pero aquí también hay algo bonito, porque se acuerdan que he hablado del Christus totus, es decir, del Cristo total que es la iglesia, el cuerpo de los bautizados, del cual Cristo es cabeza. También nosotros tenemos la tarea de ser ojo, de ser luz para quienes andan perdidos. No nos hagamos los de la vista gorda cuando vemos que algún hermano anda extraviado, cuando vemos que algún hermano o hermana no encuentra la luz. Si nosotros la hemos encontrado, la palabra de la verdad que la tenemos en nuestras casas, si nosotros la hemos encontrado, que venimos a la Eucaristía, que nos alimentamos de Él, pues tenemos que ser también como Jesús, que fue samaritano con nosotros. Actuar con caridad y alumbrar la vida de esos hermanos, porque lo que vamos a hacer es ser canales para que la luz de Cristo ilumine la vida de nuestros hermanos. Por eso digo que quien es hijo del diablo camina en la oscuridad y su fin es la muerte. Y aquí hay que tener claro, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es bondadoso, pero Dios tampoco te va a obligar que si tú no te quieres salvar, que si tú quieres seguir ciego, que si tú quieres seguir en el lodo del pecado, en la suciedad del pecado, por más que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo, por más que Dios ahora en su iglesia nos haga sentir su presencia, la presencia de su Hijo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia, pues si tú no te quieres salvar, si tú no quieres abrir tus oídos, tu corazón, pues no podemos hacer nada. Ya lo dirá Jesús, ¿no? En el Evangelio. Y el pecado domina a quien no es capaz de reconocer a Cristo como el enviado y el Salvador de Dios. Madre Santa, ya vamos a llegar a la hora y no voy a pasar a la segunda parte. ¿Cómo actúa la vida de Cristo en nuestra propia vida? Pues San Juan en el capítulo 10, en el versículo 10 nos dice, asumiendo la palabra de Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo ha venido para eso, queridos hermanos. Ha venido para darnos la vida de Dios. Ha venido para darnos la vida que Él tiene, que Él vivía cuando estaba en esa presencia maravillosa con su Padre Dios. El Nuevo Testamento y la historia sagrada le ha reconocido como el Cristo, como el Mesías, como el profeta, como el Hijo del Hombre, el siervo de Dios, el Salvador, el Señor, el Kyrios, el Hijo de Dios. Todos los títulos que utilicemos, como los que he mencionado ahorita, para referirnos a Jesús se quedan cortos, muy cortos, porque Él trasciende, como dice el Apocalipsis, todo nombre. Todo nombre trasciende Jesús y todo esquema de pensamiento humano. San Pablo, cuando se refiere a Jesús y a su obra, lo dice así: Evangelio de Dios sobre su Hijo. Y esto lo podemos confrontar en Romanos 1, 3 y 9. Y también en Gálatas 1, 16. San Marcos, el evangelista, cuando inicia el evangelio, valga la redundancia, habla Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, la identidad de Jesús se refiere a la identidad de Dios. Jesús es Dios, viene de Dios, proviene de Dios y así se reconoce. La resurrección le da a Jesús la credibilidad, como lo decía antes, de las palabras y de los actos que realizó en vida. Así, llamarlo Hijo de Dios apuntaba a la forma de relación suprema que existe, aquella relación íntima de Jesús con Dios que no antes se había dado ni se dará. En Jesús, Dios se ha revelado y comunicado de una manera única, incomparable y definitiva. Dicha manifestación se ha producido en su vida, mediante su autoridad y mediante su libertad, la libertad con la que actúa. Dirá el Concilio de Nicea que solo quien es Dios verdadero puede actuar de esta manera. De ahí que afirme con tal fuerza y convicción este concilio que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre, y Él
Él y el Padre tienen la misma esencia. Dios está en Jesús. La vida de Cristo, pues, se vivencia, vamos aquí a la segunda parte si nos da tiempo, si no hay ninguna pregunta, se vivencia en la liturgia que la Iglesia, el Christus Totus, celebra cada vez que se congrega, cada vez que se reúne. La liturgia de la Iglesia, queridos hermanos, no solamente son las rúbricas, no solamente son las oraciones, no solamente son los ritos, no solamente son momentos de show, perdónenme la expresión. La liturgia que celebramos en la Iglesia no es nada de esto. La liturgia de la Iglesia es la celebración del misterio pascual de Cristo, el culmen, la fuente de nuestra vida cristiana, de donde nosotros nos nutrimos y tomamos fuerza para seguir en el camino de la fe. La liturgia de la Iglesia actualiza y ofrece la vida nueva de Jesucristo. Si Jesucristo por su encarnación nos ha dado su vida, la vida de Dios, la vida de su Padre, en la liturgia esta vida se actualiza, esta vida se renueva, esta vida nos refresca para que nos sigamos poniendo las botas y nos sigamos gastando y desgastando por el reino de Dios. El misterio pascual que celebramos cada vez que nos congregamos en la Eucaristía es fuente de la vida nueva en Cristo, muerto y resucitado. Esto lo podemos confrontar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Con su encarnación, Cristo nos hace partícipes de su naturaleza divina. No sé si podemos captar esto. Con su encarnación, Cristo nos ha hecho partícipes de su naturaleza, de su vida divina. Nos ha dado su vida, queridos hermanos. Por eso digo que nos hemos ganado la lotería. Si nos alegramos cuando ganamos chances, cuando ganamos tiempos, imagínense que tenemos que tirar la casa por la ventana porque Dios nos ha dado su misma vida. La vida nueva de Jesucristo es fruto de su Pascua. Los hombres tienen la posibilidad de esta nueva vida en el santo designio de amor de Dios por nosotros, que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Es decir, fíjense, al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, en el designio salvífico de Dios, en la historia de la salvación, ha llegado la plenitud de los tiempos porque Dios ha pronunciado también la plenitud de su palabra, que es Cristo Jesús. Por eso, cuando Cristo se encarna, es el tiempo nuevo, es el tiempo del Kairos, es el tiempo en que la tierra se renueva, porque Dios está entre nosotros, ¿no? Lo que celebramos en Navidad. Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, es el fundamento de nuestra vida, porque Él desde el principio está junto a Dios, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Es un deseo santo de amor que culmina con su muerte en la cruz. Él se ofrece por amor a su Padre y a los hermanos. Y dirá la carta a los Romanos: en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Fíjense, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir, pero Cristo ha muerto por los impíos, por quien nadie daba un 5, un colón. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, todavía impíos, murió por nosotros. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo va a pronunciar cuando está con sus apóstoles antes de sufrir su pasión, en el capítulo 15. Este es mi mandamiento, el mandamiento mío, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos porque todo, atención, todo lo que he oído a mi Padre, aquello que mi Padre me dio a conocer, aquello que yo sabía antes de mi encarnación, si lo podemos traducir en estas palabras, yo lo he dado a conocer a ustedes, para que ustedes no pierdan el tiempo en bobadas, sino que perseveren. De ahí que les hablará, como el sarmiento no puede dar fruto, permanezcan ustedes en mí. Permanezcan en mí, no pierdan el tiempo en bobadas, porque yo les estoy dando a conocer algo nuevo, algo grande y algo mayor. Por eso hay que perder la vida, no por las tonterías de este mundo. Y dice, todo eso que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, fíjense, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Es decir, que Cristo se ha encarnado por amor a nosotros los hombres. Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha elegido, Cristo nos ha convocado para estar con Él. Y fíjense, nos ha revelado el misterio de la salvación, el misterio de Dios. Nos lo ha revelado. Una vez que conocemos ese misterio, nosotros no nos lo podemos quedar, porque para eso nos ha hecho sus testigos, para eso nos ha convocado, para eso nos ha llamado, para que una vez que aprendamos a escuchar, a conocerlo, a amarlo. Por eso San Jerónimo acerta muy bien: quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Quien no va a la Escritura, quien no abre la Escritura para conocer a Cristo, no lo puede amar porque no lo conoce. De ahí que cuando venga alguna tempestad, de ahí que cuando venga algún hermano separado, pues si no estamos firmes, si no estamos anclados, si no permanecemos en Cristo Jesús, fácilmente vamos a perder el norte o el horizonte. La razón de encarnarse y morir de Jesús no es otra sino hacernos a nosotros partícipes de su vida y de su gloria. La liturgia, por ende, nos introduce en la celebración de ese misterio santo, salvífico, por el cual nos es dispensada la vida divina de la Santísima Trinidad. Es a través de los ritos y de las oraciones, como dice Sacrosanctum Concilium en el numeral 48, que se nos presenta la vida de Cristo y se ofrece a quienes participan de ella. Es un momento maravilloso en el que aprendemos a vivir la vida divina. Por eso qué importante, queridos hermanos, y no lo tomen como un regaño, porque no es un regaño, pero qué importante es que cuando vengamos a la casa de Dios, cuando vengamos al templo, entremos en silencio y en devoción, con respeto, porque es como cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, se descalza porque es lugar sagrado. A veces entramos y es como que estamos entrando, pues qué sé yo, al mercado o al supermercado, a más por menos, a Palí o a la feria, y estamos entrando a la casa de Dios, a donde reside la presencia de Dios. Y hay que hacerlo con devoción y respeto, porque allí está la presencia de Dios y porque otros hermanos pueden estar en oración, tratando de entrar en intimidad con Jesucristo en el Santísimo Sacramento para poder entrar en relación profunda con Dios Padre. Por lo tanto, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de todo creyente, la vida de la Iglesia. La Sagrada Eucaristía, queridos hermanos, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Y quién es el bien espiritual de la Iglesia? De nosotros los bautizados. Cristo mismo. No es nadie más. Ese es el bien espiritual de la Iglesia. Cristo nuestra Pascua, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324. En ella
se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo. Fíjense, Dios santifica al mundo por Cristo. Y a través de Cristo, nosotros los hombres somos santificados también. Glorificamos al Padre en Cristo y nosotros también somos santificados. Al celebrar la Eucaristía nos unimos a la liturgia celeste. ¿Se acuerdan la gráfica de la flecha que bajaba y la flecha que subía? Pues nosotros estamos en esa dirección hacia arriba. Cuando celebramos la Eucaristía, lo hacemos en vistas a ese banquete eterno que celebraremos con el Señor en el cielo. ¿De qué manera se hace presente Cristo en la liturgia según la Sacrosanctum Concilium número 7? Esto es claro. Eso lo tenemos que tener bien, pero bien clarito. ¿Cómo se hace presente Jesucristo en la liturgia? En eso que celebramos los bautizados. Pues Cristo, dice la Sacrosanctum Concilium, un documento del Concilio Vaticano II de la liturgia, está presente en el sacrificio de la misa. Y fíjense, sea en la persona del ministro, que una vez que está celebrando la Eucaristía, presidiendo la Eucaristía, es Cristo mismo quien congrega a su pueblo y quien celebra la Eucaristía. El sacerdote actúa in persona Christi. Por eso, Cristo está presente en él, porque él, a través de su ministerio sacerdotal, hace presente a Cristo, que es cabeza y pastor de su grey. Y está presente también en las especies eucarísticas, en el pan y el vino, que una vez invocado el Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. A veces aquí los católicos jugamos unas trampillas un poco feillas. Bueno, a veces se hace porque tenemos algún familiar que es sacerdote o algún amigo que es sacerdote. Y siempre que esperamos que nos venga a bautizar el niño o que nos case fulanito, es el sacerdote tal. Todos son persona de Cristo. Todos actúan in persona Christi. Entonces, cuando se da un sacramento, no es un sacerdote. Es Jesucristo mismo quien lo está dando. Cristo está presente en la liturgia, en la sagrada palabra, en la escritura que se proclama. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo mismo quien habla a su pueblo. Dese en cuenta, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. La iglesia nos ama tanto que esta palabra de Dios la prolonga en la homilía del ministro sagrado. Por si aquello no hemos puesto atención a la Sagrada Escritura, la liturgia de la palabra, pongamos atención a la homilía que pronuncia el sacerdote. Y está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Ahora con el coronavirus no podemos cantar todos, solo los hermanos del coro. Y qué importante es que aquellos que animan las Eucaristías tengan en cuenta esto, que a través de sus bocas, uniendo las bocas de todos los fieles, los bautizados, alabamos a Dios, nos unimos en esa liturgia aquí en la tierra, pero que celebraremos allá en el cielo. Por eso es importante que cuando podamos cantar, como lo hacíamos antes, lo hagamos con ánimo, con alegría y con entusiasmo, porque estamos alabando al Señor Jesús. Porque Él mismo dijo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La liturgia como el ejercicio, la liturgia pues, queridos hermanos, para cerrar, cuando les pregunte a alguien qué es lo que celebran, cómo está constituida la misa o alguna celebración del sacramento, o qué es esto de liturgia, díganle, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, porque lo que utilizamos son signos sensibles que podemos ver, y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público
íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Cuando vengamos a la Eucaristía, vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto y deseoso de celebrar la Eucaristía, la fiesta más grande que nosotros los cristianos tenemos en nuestra vida, que Dios en Jesús nos ha regalado. Procuremos vivir la Eucaristía, procuremos poner atención a todo lo que realizamos en la Eucaristía, desde que se inicia con la munición de entrada, los ritos introductorios, la oración colecta, las propias lecturas, cuál es el sentido de las lecturas, y poner atención sobre todo a la celebración eucarística, a la liturgia eucarística, en el momento en el que Cristo Jesús se hace presente en las ofrendas del pan y del vino. Me he pasado unos minutos, los minutos que me robaron a mí antes de iniciar la transmisión. Antes de cortar, antes de terminar, quiero recordarles que aquí en la parroquia estamos haciendo una mega super tómbola. Y en esa super tómbola hay un premio que es de 150,000 y hay 2 premios que son de 50,000. Hay juego de sala, hay juego de comedor, hay electrodomésticos. ¿Todo esto para qué? Pues queridos hermanos, ustedes saben que en la parroquia hay gastos y esos gastos los tenemos que afrontar. Por lo tanto, les estamos pidiendo que nos ayuden, que colaboren con nosotros. La supertómbola se realizará el 27 de septiembre. Hay un afiche que lo tenemos en la página del Facebook de la Parroquia Catedral, que ustedes pueden ingresar a la página del Facebook y ahí encontrarán este afiche, el 27 de septiembre. Llamen a la parroquia, a la oficina parroquial, o háganlo a través de la cuenta Simpe Móvil. Colaboren con nosotros, que es también para que se pueda sostener toda la vida parroquial de la iglesia. Hay ventas también. El 27 se venderá rice and beans. Ustedes lo pueden pedir y se les va a dejar a sus casas. Estamos en el mes en el que celebramos a nuestro santo patrón, que es San Vicente de Paúl. La pandemia pues nos ha cortado todas estas celebraciones, pero desde la casa podemos colaborar, desde la casa podemos ayudar. Gracias por compartir conmigo este espacio. Gracias por abrir la puerta de su corazón y de sus hogares. No hubo pregunta alguna, bendito sea Dios. Hay que esperar al Padre Eduardo para que responda. O una de esas veces tal vez tengamos la oportunidad de tener al señor obispo aquí con nosotros para que comparta algún tema. Muchas gracias, que Dios y María Santísima les bendiga. Recuerden, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Dediquemos 5 minutos durante el día a leer la Sagrada Escritura. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir siendo santos, buenos y fieles. Buena noche y que Dios los bendiga.